Hola a todos, por fin estamos en este vídeo que quería hacer hace bastante tiempo, pero quería preparármelo bien porque es un tema que hay que saber explicarlo, pienso yo, porque el tema de la inmutabilidad, que es lo que vamos a ver en el vídeo, tiene un problema y es que la mayoría de las veces no se llega a transmitir la utilidad real de la inmutabilidad. Y lo que sí suele quedarle claro a todo el mundo son las contraprestaciones, que ni siquiera siempre tienen por qué ser tan así, porque depende mucho también de la estructura del lenguaje con el que estés trabajando. Aunque va a haber muchas cosas con las que nos vamos a ceñir al lenguaje de JavaScript como tal, es como vamos a ver los ejemplos en el lenguaje de JavaScript, lo que son los conceptos os sirven para cualquier lenguaje. Lo que pasa que puede que alguna característica que sea específica de JavaScript no la tengáis en otro lenguaje, pero van a ser cosas mínimas. Es decir, si vienes de otro lenguaje y simplemente quieres saber el concepto de inmutabilidad, puedes quedarte, porque aunque vamos a ver los ejemplos en JavaScript, si sabes programar te vas a enterar de todas formas. Entonces lo que decía, muchas veces no se transmite el concepto realmente, o sea, lo realmente útil que es para construir software complejo y mantenible, porque si haces el software excesivamente mutable, se convierte en inmantenible, y vamos a ir viendo por qué ocurren estas cosas. Y mi intención, mi compromiso en este vídeo es que salgáis entendiendo por qué deberíais estar aplicando la inmutabilidad hoy mismo, ya. Deberíais empezar a aplicarla en este momento. Y por qué la mutabilidad, aunque es un mal necesario, y vamos a verlo, deberíamos evitarla siempre que sea posible. Pero es siempre que sea posible. Pero ya insisto, esto lo veremos al final del vídeo y en principio vamos a ir con el concepto de inmutabilidad como tal. También vamos a tocar temas de programación funcional porque al fin y al cabo la inmutabilidad está muy ligada a conceptos de programación funcional como pueden ser las funciones puras. Yendo aquí tenemos dos archivos. Si miramos aquí en la parte tenemos immutable y mutable. Este es immutable y este es mutable. Obviamente, como su nombre indica, uno está aplicando un paradigma inmutable y otro está aplicando un paradigma mutable, para que podamos ver qué diferencias tenemos a la hora de ejecutar el código. Esto es solo uno de los ejemplos. Vais a tener en GitHub. Voy a borrar esto un momento, que lo tengo aquí preparado para ejecutarlo. Si hacemos... si tenemos aquí los commits, estamos aquí en el primero, porque obviamente vamos a empezar a ir subiendo. Y aquí podéis ver un poco todo lo que va a tener el vídeo. También vais a tener la descripción y en en la descripción y en la barrita de progreso de YouTube los diferentes apartados para que podáis saltar a uno si os interesa particularmente o si luego queréis repasar alguno de los conceptos, pues poder ir directamente y no tener que estar buscando en el vídeo, sino que ya tengáis ahí el trocito para ir. Y como podéis ver, lo vais a tener en un repositorio de Git, de hecho ya está subido, como indica aquí, que está ya sincronizado con GitHub. Vamos a empezar por este commit en el que hacemos el primer acercamiento a mutabilidad, inmutabilidad y sus comparaciones, y vamos a ir subiendo en los diferentes conceptos y utilidades que nos permite el aplicar la aplicar la inmutabilidad dentro de nuestro código. Dicho esto, vamos a dejar esto como estaba y bajamos aquí. Esta es la versión inmutable y esta es la versión mutable. Si vamos aquí y ejecutamos, están puestos en orden, es decir, en la consola de la derecha se va a ejecutar la versión que está en el código de la derecha y en la versión de la izquierda se va a ejecutar el código que está en la parte de la izquierda, para que podáis visualizarlo fácilmente. Aquí explicando el código simplemente tenemos un array, la estructura es la misma en los dos, simplemente cambia un detallito. Tenemos un array, luego tenemos un random comparator que básicamente lo que hace es que hacemos un sort con el array y ese sort nos devuelve un orden aleatorio de ese array. Simplemente compara de forma diferente dependiendo del valor aleatorio que reciba y en base a eso lo que consigue es que los valores se ordenen de forma aleatoria. Por tanto, esto lo que va a hacer es entregarnos un array ordenado de forma aleatoria, en esencia. He preferido hacerlo de forma aleatoria para que no nos ciñamos a una estructura específica del array, sino que veáis que indiferentemente de la estructura del array nos da igual. El concepto se sigue aplicando igualmente.
Luego simplemente imprimimos el primer valor del array ordenado y luego imprimimos el segundo valor del array. O sea, bueno, el segundo valor. Imprimimos el primer valor del array no ordenado, que es este que tenemos aquí. Luego imprimimos el array ordenado y luego simplemente hacemos comparaciones. Hacemos la igualdad del array ordenado con el array este que tenemos aquí, es decir, comparamos estos dos y vemos que nos devuelve si true o false. Y hacemos esto con el slice para que podáis ver qué es lo que ocurre cuando hacemos array.slice. Recordad que la triple igualdad, cuando estamos hablando de objetos, un array en JavaScript es un objeto, lo que hace es comparar la referencia, no los valores. Es decir, aunque tengan los mismos valores dentro, no importa si la referencia en memoria es distinta, los va a considerar diferentes. Vamos a hacer un ejemplo. Y si nosotros vamos a crear un array así simplemente y yo le digo que b es igual a a y luego voy a hacer c que sea igual a un array vacío también, si yo hago a igual a c me da false. ¿Por qué? Porque no tienen la misma referencia en memoria. Aunque es un array vacío en los dos casos, pero no es el mismo objeto. En memoria son dos objetos diferentes. Y si comparamos A con B, nos da true. ¿Por qué? Porque al asignar directamente el objeto, lo que hemos obtenido es que este objeto, o sea, lo que estamos diciéndole, oye, B, sé tú también una referencia a memoria al objeto este que tenemos aquí. Al objeto que tenemos en la variable A. Es como si le asignáramos a B la referencia en memoria, bueno, como si no. Es así, le asignamos a B la misma referencia en memoria que tiene A. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, a la D y hacemos a.slice y ahora comparamos a igual a D, nos da false, porque al hacer slice te genera un array nuevo y por tanto una referencia en memoria distinta, aunque tenga exactamente los mismos valores, que slice en este caso tal como lo estamos usando te va a volver un array con los mismos valores, la referencia en memoria es distinta. Dejado claro estos conceptos, que para que no lo tuviera claros, sé que muchos sí lo tenéis, pero para que la gente que no lo tuviera tan claro no se pierda, porque vamos a utilizar el tema de las referencias durante todo el vídeo. Y de hecho es uno de los conceptos clave durante las explicaciones de la inmutabilidad. Vale, si ahora ejecutamos el código mutable, vemos que el primer valor después de ordenar, que es este que tenemos aquí, que básicamente lo que saca es el valor 0 de ordener array, ese primer valor es 4. Y el primer valor antes de ordenar, es decir, del array que tenemos aquí, también es 4. Es decir, el array 0 es 4, no es 10. ¿Qué ha ocurrido aquí? Lo que ha ocurrido es mutabilidad, exacta y precisamente. Lo que ha ocurrido es que cuando nosotros hacemos array sort, devuelve el array con el nuevo orden. Pero no solo eso, sino que el array original, o sea, lo que hace es modificar el array original. No devuelve una nueva referencia, sino que es la misma referencia en memoria y por tanto reordena el array. Entonces, este array ahora es exactamente la misma referencia en memoria que este al utilizar el sort. Por tanto, hemos perdido este array que teníamos aquí con este que está ordenado inversamente del 10 al 0. Y entonces cuando hacemos array 0 nos va a devolver exactamente que ordene el array 0. Básicamente tenemos dos variables que son iguales, equivalentes en todos los aspectos. O sea, tienen los mismos valores y tienen la misma dirección en memoria. Son exactamente iguales. Por tanto, cuando nos devuelve esto, pues nos está devolviendo, indiferentemente de que utilicemos ordered array o array, nos va a devolver el mismo valor al coger el primero. Por tanto, de nuevo, hemos perdido la información de este array que teníamos aquí. Una vez ordenado, se ha perdido. Lo hemos mutado y ya no tenemos esta información. Luego, si vemos aquí el ordered array imprimido, vemos que, como veis, pues lo que ha hecho es un orden aleatorio. Si lo volviéramos a ejecutar, pues nos daría un orden totalmente distinto. Porque al fin y al cabo, lo he dicho, es un random comparator, así que cualquier orden. Al sacar el A0, pues vemos que es el 4, que es cuando lo hemos sacado aquí y aquí. Y como nos ha modificado el array original, pues también cuando lo sacamos del array nos devuelve 4. Si luego comparamos ordered array con array,
nos devuelve true. Es decir, esta comparación de aquí nos devuelve true porque tienen la misma referencia en memoria. Y si hacemos lo que hemos visto antes del array.slice, nos devuelve false. Porque claro, cuando le haces el slice, automáticamente ya te genera el nuevo array. Es decir, te genera un array con los mismos valores, pero con una referencia en memoria diferente. ¿Qué ocurre en el lado de immutable, que es este de aquí a la izquierda? Si lo ejecutamos, bueno, ahora dado la casualidad, vamos a volver a ejecutarlo como es un random comparator, pues ha dado la casualidad que ha puesto en el primero el mismo valor del array. Vamos a volver a ejecutarlo. Ahora está. Pues vale, si ahora vemos el first value after order, después de ordenar, nos dice que el 5, que aquí que estamos imprimiendo el orden de array, es cierto, es el 5. Pero ahora el first value before order, es decir, cuando sacamos el array, el valor 0, ya nos está devolviendo 10. Es decir, que seguimos conservando este array de la misma forma que lo teníamos antes. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues simplemente antes del sort hemos añadido un slice. Entonces esto genera un array nuevo y ese array nuevo lo ordenamos y el resultado se almacena en order de array. Por tanto, no hemos mutado el array original, nos hemos quedado con nuestro array original y con el nuevo array. Y podemos usarlo de forma indistinta. Bueno, de forma indistinta. En forma indistinta lo podemos usar aquí porque tiene la misma referencia en memoria, en la parte de mutable. Pero en la parte de immutable podemos usar array cuando necesitamos el array original y podemos usar el array ordenado aleatoriamente cuando necesitamos usarlo porque nuestra aplicación requiere de un array ordenado automáticamente. Yo que sé, en un juego ordena los drops de cierto monstruo y los selecciona del array automáticamente. No sé, se me ocurre algo así, ¿no? Que no lo haría de esta forma, pero simplemente es por daros un ejemplo. La cosa es que tienes un array que ha sido modificado, ya sea porque literalmente podría no ser ordenado aleatoriamente, puede ser ordenado descendentemente, ascendentemente, o puede ser simplemente que has eliminado un valor del array, que lo has añadido, y en el momento en que lo borras o lo añades pierdes la versión original, porque ahora tienes el array con el valor modificado o tienes el array con el nuevo valor, pero no tienes el array original. Ha podido haber, o sea, hay una diferencia de información e incluso ha podido haber una pérdida de información, porque a lo mejor tú dices que array en el índice 0 ahora va a valer 37, por decirte algo. Entonces este 10 se perdería. Ahora simplemente lo que quería hacer un overview, no me voy a enrollar más con este punto, y quería que vierais la diferencia. La gran diferencia, ahora mismo, y ya iremos ahondando, es que vamos a conservar en el immutable, conservamos el array original. Y en el mutable lo perdemos. Lo cual nos puede llevar a resultados inesperados, porque yo cuando estoy aquí accediendo al primero, en mi mente estoy esperando que me devuelva 10, pero me está devolviendo 4. Y eso puede ser problemático, sobre todo en software grande. Imagínate aquí que te puede llevar a confusión y son pocas líneas, imagínate en software grande. Y software complejo, mejor dicho. Ahora voy a ir al commit. Esto no hay mucho caso porque esto es una función que yo tengo que básicamente lo que hace es imprimirme el commit por el número de línea. Es decir, el 11 sería el que tenemos el 12 no. El 11 sería el que tenemos actualmente, que es este de aquí. Y el 10 sería el que tenemos que ir ahora. Si hacemos hello n master, vemos que literalmente el número 11 es este commit de aquí. A ver. Simplemente para tener una forma fácil de ir saltando de commit en commit, no tener que ir copiándolo y tal. Así que yo simplemente podría hacer gco y el commit este que estoy obteniendo de aquí. Si os interesa, aquí tenéis el... Bueno, este no es el comando, es este de aquí arriba. Es una función que he generado para que se me guarde, lo podéis añadir en el bash.rc o crear un archivo bash functions que utilicéis en el bash.rc. En mi caso lo tengo en bash aliases porque yo me lo tomo como que son alias al fin y al cabo. Aunque puede que lo cree en un archivo function, pero hay bash function, pero no importa.
La cosa al final es que esto es lo que tenemos. Hago gllc, que es git log line commit, básicamente, las siglas del git log, la línea del commit que quiero encontrar. Básicamente, en primer lugar, recibe el número que es el commit line y luego la rama en específico. Si no se la indicas, pues simplemente utiliza la rama actual y ya está. Y luego lo que hace es simplemente este comando que tenéis aquí, si queréis usarlo, que esto lo que hace es extraer el commit de la línea específica que tú le has indicado, de la rama específica que le has indicado. Eso es un extra tip que os lleváis. Así que volvemos, tenemos glc, el 11 era el commit actual, el 10 es el commit al que vamos, y si queremos hacer el checkout, pues simplemente gco y al commit en cuestión. Y si vemos, pues ahora estamos en el segundo commit, desde abajo. Y vamos a ver el segundo ejemplo de mutabilidad e inmutabilidad. Si vamos aquí arriba, vemos otro ejemplo que es, hacemos el mismo experimento, lo mismo de ordenar el array y tal, y le añadimos al array original un valor, que es 999. En el lado de inmutable, que sí, que obviamente al hacer un push no es inmutable, pero lo que quiero es que veáis lo que ocurre, simplemente. Lo que ocurre en este paradigma en el que hemos mantenido la inmutabilidad previamente. Entonces nosotros hacemos un push del 999 y aquí en mutable también hacemos un push del 999. Vamos a ejecutar el mutable y básicamente imprimimos los dos arrays. Si vemos en este caso, como recordamos, sorted de array y array, al hacer el sort, acaban teniendo la misma referencia en memoria. Por tanto, al hacer el push, en ambos arrays se ha añadido el 999. Mucho cuidado con esto, porque a lo mejor envías a una función un array, le haces ciertas modificaciones y ese mismo array lo habías introducido en otra variable o lo habías hecho como en este caso un sort y tenías la misma referencia en memoria, lo envías a dos funciones diferentes, modifican el array de forma diferente esas dos funciones, pero en cambio lo que se ha añadido en la una y en la otra se le añade. Si le añades en una el número 10 y en otra le añades el número 99, van a estar tanto el 10 como el 99 ahí. Y eso tenéis que tenerlo en cuenta. Que es otro problema de la mutabilidad, que ahora tú, si te ocurre algo como eso, de que modifiques el array en un sitio o en otro y tengas la misma referencia en memoria, ahora encuentra tú cuál es el error. Primero te tienes que dar cuenta de que es por la referencia en memoria y luego ver exactamente dónde. Lo cual es bastante problemático. En el caso de immutable, si hacemos node immutable.js, cuando nosotros hacemos el push al array original, vemos que se le añade el 999 al final, pero en cambio al array ordenado no. ¿Por qué? Porque tienen diferentes referencias en memoria. Así que evitamos ese problema. Que de nuevo en este caso puede parecer muy simple, muy tonto, muy fácil de darse cuenta, pero imaginaros miles y miles de líneas de código, distintas funciones a las que le estás pasando un mismo array, varias funciones a las que se le pasa ese mismo array, ahora varias de ellas lo modifican, ¿cuál va a ser el resultado final? Ni idea. Ni idea. Ese es el problema, que queda en un ni idea. Vamos a pasar al siguiente commit. En este caso 9. Y ahora estamos en fácil de razonar y de explicar, que viene a colación de lo que os acabo de decir de, bueno, a saber qué es lo que ocurre. Hop. Aquí tenemos la versión inmutable en la izquierda y en la derecha, realmente es la misma idea. Simple y llanamente aquí he hecho más ejemplos porque quería daros diferentes opciones de implementar esta inmutabilidad. Pero simplemente es una versión mutable e inmutable. Con varias versiones inmutables para que veáis distintos ejemplos, sin más. Básicamente lo que tenemos aquí es una función y esta función lo único que hace es recibe un string array, bueno, dice add numbers to string, recibe un array de string, este array de string le añade, hace un map de ese string, bueno, de ese string no, de ese array de string. Vamos a ampliar esto un poco porque no se ve. Esto hace un map del array de string, le pasamos el callback y esto lo único que hace es añadirle guión y un número. Ya está. O sea, a cada string, en este caso hi, guión y el número. By, guión y el número, ¿vale? Y en este caso tenemos un número definido como una variable
una variable que se puede modificar, que se puede reasignar, y tenemos otra función que es increaseNumber. Y esta función lo único que hace, como su nombre indica, es aumentar el número. Le hacemos el más igual 1 y lo que hacemos es que este número, pues cada vez que pasa por aquí, si valía 1, pues ahora luego vale 2, si valía 2, pues ahora vale 3 y así, sucesivamente. Por tanto, estamos viendo que esta función addNumberToString depende de una variable global en este archivo y esa variable es reasignable y además hay otras funciones que la reasignan y la modifican, es decir, que yo cuando llamo addNumberToStrings yo no sé qué valor tiene num. Tengo que hacer un seguimiento súper cercano de cuántas veces se ha llamado a la función increaseNumber para saber qué valor tiene num. O exportar, que esto ya sería el colmo de la muerte, que exportar la variable num para compararla en otros archivos, lo cual estarías exponiendo las entrañas de cómo funciona tu estructura y eso llevaría a que si luego quieres testear, tus tests sean muy frágiles porque estás exponiendo muy fuertemente el cómo está hecha la estructura interna de tu software. Y en caso de no exportar esta variable, simple y llanamente no sabrías qué valor tiene num. No lo sabes. ¿Y cuál es otro problema? Pues el que comentábamos, que al no saber cuánto es num, no sabemos qué es lo que va a devolver esta función. Sabemos que va a devolver guión y un número, pero no sabemos guión qué número, no tenemos ni idea. Entonces, si nosotros le pasamos ahora al array, sabemos que en este primer caso, porque todavía no hemos llamado a increaseNumber ninguna vez, al pasárselo, si lo ejecutamos aquí, node mutable.js, vemos que la primera llamada, que es el primer console log, es el array como tal, como lo tenemos aquí. Luego en la segunda llamada es la primera vez que llamamos a addNumberToStrings y vemos que le añade el 1. Pero nosotros hacemos el increaseNumber dos veces, por tanto ahora cuando llamamos de nuevo a addNumberToString le añade el número 3 en vez del 1 y añade un número distinto que nosotros no tenemos por qué saber de entrada. Ahora imaginaos esto en un código grande con un montón de archivos, un montón de funciones y que por ahí perdido en archivos de algún lugar se está llamando increaseNumber en un orden difícil de traquear porque estás llamando a distintas funciones, a lo mejor cuando estás actualizando algo o creando ejecutando cualquier tipo de funcionalidad, en el caso del backend para devolver una request, en el caso del frontend para hacer cualquier tipo de recarga, lo que sea. Tú ahora, ¿cómo sabrías cuántas veces se ha llamado increaseNumber en el pasado? No tendrías ni idea. O sea, tendrías que ir siguiendo la línea de la ejecución de tu función actual a ver cuántas veces se le ha llamado y además asegurarte de que antes de llamar a esa función no se ha llamado increaseNumber antes y ha modificado el valor de num. Resumiendo, que no sabrías qué número le va a añadir después del guión esta función a ese array, porque no tienes ese valor. Al hacer increaseNumber, ya bueno, era 1 al empezar, pero si le has hecho 10 increaseNumber, pues ahora es 11. Y no tendría forma de saberlo, a no ser que de nuevo exportes la variable num, pero volvemos al punto inicial. Si exportas la variable num, tienes el problema de que estás exponiendo las entrañas de tu software y que por tanto cuando hagas cualquier modificación a esta función te expones a romper fácilmente tus tests. Mala cosa. Entonces aquí perdemos no sé cómo sería, la capacidad de predecir, que no encontraba la palabra, porque en inglés es predictibilidad. No sé cuál sería la palabra en español, ¿vale? Pero perdemos la capacidad de predecir qué es lo que va a ocurrir cuando llamamos a una función. Y en el momento en el que no podemos predecir qué es lo que va a ocurrir cuando llamamos a una función, se vuelve más difícil de testear y sobre todo se vuelve una caja sorpresa. Es decir, la llamas y bueno, algo hará. Algo hará, ya veremos el qué. No tenemos mucha idea. Lo único que sabes es la estructura que te devuelve, pero no con qué valor en específico. Y de nuevo eso para testing y para debugging es un problema bastante grave.
Luego en la parte de la izquierda, vamos a cerrar un momento esto para explicarlo y vamos a volver a ampliar, pero para allá. En la parte de la izquierda tenemos la parte de Immutable y he añadido 3 versiones. Una es el número como una constante aquí fuera y el valor 1, pero es una constante, es decir, aquí sí podemos predecir qué es lo que va a ocurrir. Porque como es una constante y esta función es la misma que tenemos aquí, pero ya digo, si esto es una constante y no hay ninguna función que la modifique, porque además al ser una constante no la puedes modificar, pues aquí sabemos que siempre que se llama esta función te va a devolver value-1. Problema de esta, pues lo obvio, ¿no? Que a lo mejor, que lo normal, no a lo mejor, lo normal es que tú quieras poder variarlo, es decir, no quieras que siempre se le añada al array el 1, sino que tú quieras poder indicarle qué número se le va a añadir al array. Por eso tenemos otra opción que es el factory, add number to string factory, que en primer lugar recibe un número, esto te devuelve una función a la que ya le puedes pasar el string array y el número que le has indicado al principio es el que le añade. En este caso podemos generar una nueva función que es addNumberToString v2 y le pasamos en este caso esta función del factory y le pasamos el número 7, con lo cual sabemos que esta función siempre va a añadir el número 7 porque está fijado. Siempre que llame a esta función devuelve el número 7. Igual que en este caso, con la diferencia de que en este caso no podemos manipular num y en el caso del factory pues podríamos generar otra función nueva con un número distinto al que podamos llamar. Podemos pasarle aquí pues 37 o generar otra función aquí o v8 porque me aburro y aquí le ponemos 9 y esto ya lo que haría que se llama a esta función lo que le añade es guión 9, con lo cual lo podemos configurar, lo cual es una ventaja extra a este caso de aquí en el que no podríamos configurarlo. Pero al fin y al cabo esto sigue cumpliendo con el devolver específicamente, o sea, el que tú sepas qué es lo que va a devolver exactamente. Este también lo cumple, pero te permite la configurabilidad, poder configurarlo bien. Y luego tenemos otra versión, que es la 3, en la que directamente le pasas en la misma función el número y el string array y realiza la operación. Y obviamente conoces qué número es porque se lo tienes que pasar al llamar la función. Por tanto, lo conoces, no hay otra. Lo configuras en el momento. Si esto lo ejecutamos, y ahora vamos revisando aquí, Immutable.js, y no me estoy refiriendo a la librería. Vale, ahora aquí tenemos, en primer lugar imprime el array sin más, y, espérate, voy a quitar esto, lo vuelvo a ejecutar para que se vea más limpio, y esto lo voy a borrar de aquí, y a dejarlo ejecutado de nuevo también, para que podamos hacer la comparación. En este caso, imprimimos el array al principio, igual que hacíamos en este, pero ahora tenemos la gran ventaja, la versión 1, pues sabemos que siempre nos va a devolver los strings del array -1. Por tanto, para testearlo simplemente podemos comparar que nos está devolviendo cada string con -1 y entonces podremos testearlo sin ningún tipo de problema y sabemos exactamente qué devuelve. En la V2 recordamos que lo que hemos hecho es usar el factory y le hemos pasado el 7. Por tanto, aquí nos devolvía 1, aquí nos devolvía 7, que he hecho 2 ejecuciones por cada uno, para que veáis que, porque es lo que os comentaba, por muchas veces que lo llames, te va a devolver siempre el mismo valor. Eso es una condición muy importante de las funciones puras. Una función pura, tú le pasas un input específico, una entrada, en este caso el número y el string array, sea cual sea la forma en que se lo pases, y te devuelve exactamente la misma salida siempre y cuando los parámetros sean los mismos. Si veis, al ejecutarlo varias veces, pues nos devuelve exactamente la misma salida siempre, que es lo que nosotros estamos buscando con una función pura. Que esto de función pura, pues tiene que cumplir ciertas condiciones. Una, que eso, siempre que le hagas la misma entrada, le tiene que dar la misma salida, siempre, absolutamente siempre, no puede depender del estado. En este caso, aunque depende de una variable que está fuera, pero recordamos que es una constante, al ser una constante podemos no tenerlo en cuenta, porque la constante no va a cambiar. Entonces realmente no depende de algo que pueda cambiar, que eso es otro punto de las funciones puras. No deben cambiar nada del estado, es decir, por ejemplo, esto no sería una función pura porque increaseNumber está modificando num de fuera y por tanto ya no es una función pura de entrada. Aparte de no modificar nada del estado, no debe usar nada del estado. Por tanto, esta función de aquí, de addNumberToString, que estaba utilizando, a ver, voy a volver a ampliar esto,
que estaba utilizando num, que es una variable que puede reasignarse, pues esta función no sería pura, aunque esta sí, porque es una constante. Pero esta función no sería pura porque está utilizando num y num puede cambiar. Así que al final las funciones puras ante la misma entrada te dan siempre la misma salida. Por eso las dos ejecuciones, para que veáis que siempre que la llamamos nos devuelve la misma salida. Si seguimos bajando, como hemos comprobado aquí, add number to string v2, que es la que tenía el 7, nos devuelve el 7. Y luego aquí hemos hecho otro ejemplo de la versión 2 modificada, es decir, utilizamos el factory. Aquí le pasamos el 55 y el array. Y nos devuelve cada string con guión 55. Y luego la versión v3 le pasamos el 33 y el array. Y nos devuelve el 33. Básicamente el string guión 33 en todos los valores del array. Y todas estas de la izquierda son predecibles. Siempre ante la misma entrada te van a devolver la misma salida. Fin. A diferencia de la parte de la derecha, que a veces te devolverá una salida o a veces otra, dependiendo del estado. En este caso, num. Esto de que ante la misma entrada te devuelva la misma salida tiene ciertas ventajas que vamos a ir viendo. O sea, no hemos acabado ni mucho menos. Y en los siguientes commits lo vamos a ir viendo, como por ejemplo la memorización, que nos permite básicamente cachear. Pero ya lo veremos. Estábamos en el 9, vamos al 8. Y si vemos aquí, easy to test. Vamos a encoger esto un poco, que para este caso no hace falta tanto espacio en la terminal. Y es lo que os estaba comentando antes. Al poder predecir qué es lo que va a devolver, es fácil de testear. Vamos a ver primero esta parte de aquí. Aquí comento de que el resultado final depende del valor de num, que es lo que os he comentado antes, que depende de este valor de aquí. Y este valor no está disponible fuera del archivo, a nosotros que de nuevo lo exportemos, pero volveríamos a lo que os he comentado antes, estamos exponiendo las entrañas del software, entonces fácilmente cualquier cambio que hagamos en nuestro software va a romper los tests. Mala idea, tests frágiles. Es la misma estructura que antes, por ejemplo en este caso, en el primero, bueno, yo sé que el primer valor es 1, entonces antes de haber llamado a nada sé que esto va a ser 1 y lo puedo comparar. Pero ahora aquí yo he ejecutado muchas cosas de mi software lleva ejecutándose un rato, el usuario lleva pasándose por la página web un buen rato y se ha llamado increaseNumber n veces, no sé cuántas. ¿Qué es lo que ocurriría? Que ahora si yo quiero testear qué valor devuelve addNumberToString pasándole el array, no lo puedo saber porque no sé el número, no sé el valor de num. Y al no saber el valor de num hace que esta función se vuelva poco predecible o no predecible de hecho. Y como no es predecible y aparte no devuelve la misma salida ante la misma entrada, es decir, si le pasas los mismos parámetros no te devuelve la misma salida, te devuelve salidas diferentes dependiendo de num, del estado, pues para testearlo es un problema, porque ahora si yo quiero igualar el resultado a algo y ver qué es lo que me devuelve, pues qué valor pongo aquí en los interrogantes, qué valor de num pongo ahí. No tengo ni idea, no sé cuántas veces ha llamado increaseNumber, no tengo ni idea. Entonces si vamos a la parte, pues no tenemos ningún problema. Aquí, por ejemplo, yo quiero testear y yo sé que si llamo a la versión v1 que está utilizando una constante con valor 1, pues yo sé que siempre me va a devolver el valor del array guión 1. Así que lo puedo igualar fácilmente. Luego, en el segundo caso, yo sé que me va a devolver 7. ¿Por qué? Porque yo he creado el factory con el 7 y siempre va a ser 7. No hay discusión. Una vez que yo cree esa función, siempre va a ser 7 ese valor. Es constante para esta función que he creado aquí. Entonces pues simplemente comparo, le pongo guión 7. En este caso que utilizo el factory directamente y le paso el 55, pues yo sé que va a ser 55 siempre. En addNumberToString la versión 3 que le pasa el número y el string array, pues como yo le paso el 33 aquí, yo sé que va a ser el valor del array guión 33. Estoy seguro de ello, lo puedo testear sin ningún tipo de problema. Sé cuál es la salida, siempre va a ser una salida predecible. Por tanto, esto para testear es maravilloso. Y si habéis escrito test, sabéis la de dolores de cabeza que evita esto. Entonces ya si hacemos node y mutable.js, pues veis que podemos comparar todo sin problemas. Y hacemos node mutable.js, pues el primero nos devuelve true porque el primer valor sí lo sabemos antes de ejecutar nada, pero a partir de ahí no tenemos ni idea. No podemos compararlo, así que no tendríamos forma, nos devuelve false, como he puesto aquí los interrogantes, porque no tengo ni idea qué valor tendría después de haberse ejecutado X tiempo la aplicación. No puedo saberlo. O es muy difícil saberlo. Porque ya no es solo cuestión de que puedas o no puedas llegar a saber si es el valor de num. La pregunta es, ¿pero te va a ser difícil
porque aunque lo puedas averiguar, te va a ser complicado, vas a tener que hacer mucho código espagueti para poder obtener cuál es ese valor de num y pintarlo y así poder testearlo. ¿Sabéis por dónde voy? O sea, ya no es solo si es posible o no es posible, porque posible, si hablamos de posibilidad, seguramente siempre es posible encontrar el valor. Porque al fin y al cabo está ahí. Pero aunque sea posible, te estás complicando. O sea, ¿para qué te complicas? Si podrías hacerlo de esta forma y tendrías claro siempre qué valor te va a entregar. ¿Para qué te complicas haciendo esto y ahora tienes que hacer ahí ingeniería inversa de a ver qué valor de num o ponerte a hacer cálculos raros de a ver qué valor de num tenemos? Y volvemos a lo mismo, al ponernos a hacer esos cálculos, volvemos a crear test frágiles. Porque ahora tengo que basarme en la estructura actual de cómo está hecha la funcionalidad, específicamente, en este caso que está utilizando una variable num, que a mí no me debería importar cuando lo uso desde fuera, y tengo que ir específicamente a eso, a testearlo y ver que esa variable num, qué valor tiene, tal cual, volvemos a crear un test frágil. Nos hemos tenido que complicar la vida y encima el test es frágil, o sea, no hay beneficio. La verdad, o yo no lo veo desde luego. Entonces esto es el tema de fácil de testear, como podemos ver en la parte de la izquierda, muy sencillo de testear, siempre tenemos claro qué valor va a tener y en la parte de la derecha no tenemos ni idea. Y tenemos que montarnos aquí una pajarraca, un lío interesante para ver qué valor puede tener. Vamos a pasar al siguiente commit, que en este caso ahora vamos a pasar a hablar de la memorización, que este nombre tan raro es básicamente un sistema de caché que es muy utilizado en programación funcional, que básicamente consiste en que si se le pasan los mismos argumentos a una función, se puede cachear y entonces más adelante devolver el valor cacheado. Evidentemente esto solo tiene sentido cuando la operación tiene un cierto coste. Si vas a sumar dos números, pues no, pero si vas a hacer una operación recursiva en la que además cuando vas a pedir un dato luego se tienen que calcular todas las operaciones recursivas en árbol y tal, pues en esos casos sí vas a requerir de esa optimización. Por ejemplo, cuando calculas un factorial, por ponerte un ejemplo, está muy bien, y de hecho es lo más adecuado, memorizar la función de factorial para que cuando hayas calculado el factorial de 10, pues no tengas que volver a capturarlo. Cuando hayas calculado Estoy aquí con los Pokémon que no veas. Cuando hayas calculado el factorial de 10, no tienes por qué volver a calcularlo, sino que directamente tienes un valor cacheado y te lo devuelve. De eso va la memorización. Como siempre, en la parte de la izquierda tenemos la parte inmutable y en la derecha la mutable. Tened en cuenta la condición, es decir, si nosotros llamamos a una función y cacheamos el valor de respuesta, para que esto tenga sentido, esa función debe ser pura, debe siempre recibir una misma entrada y devolver la misma salida. Es decir, que si tú le metes ciertos parámetros a esa función, si tú le introduces esos parámetros, esa función siempre te devuelva lo mismo. Si tú le pasas a una función un 2 y te devuelve un 3, que esa función siempre que le pases un 2 te devuelva un 3. Y si le pasas un 10 y te devuelve un 12, pues que siempre te devuelva un 12 cuando le pasas un 10. Porque claro, si no, si cada vez que le pasas un valor te puede devolver un valor diferente, no puedes cachearla. Al menos no puedes cachearla. Puedes cachearla desde el punto de vista de cuando cacheas una petición a la base de datos y durante unos segundos no la actualizas y devuelve el valor que tienes en caché, puede haber almacenado en memoria, en Redis o donde sea. Eso sí lo podrías hacer, pero realmente ten en cuenta que no estás obteniendo el valor real. Porque podría ser que en el tiempo que tú has guardado eso en caché el valor ha cambiado. Pero asumimos esa contraprestación para darle velocidad al usuario. Pero aquí, por ejemplo, si estás haciendo un cálculo matemático, tú necesitas precisión. Y si estás haciendo cualquier funcionalidad en la que vas a obtener un resultado final y que tú vas a procesar sin tener que tirar de una base de datos ni nada por el estilo, tú necesitas esa precisión. Necesitas que te devuelva exactamente lo que quieres que te devuelva. Por tanto, para realmente sacarle partido a la caché, que además esta caché es forever and ever, es decir, esta caché como la tenemos implementada aquí, aunque podríais crear una caché que cada cierto tiempo se limpie, ese tipo de cosas, pero bueno, no nos vamos a meter en eso en este caso. Esta caché se va a quedar igualdada y claro, si esta función es una función pura, nosotros en todo el tiempo de vida de la aplicación vamos a poder seguir utilizando esa caché. Como siempre que yo le introduzca un cierto valor a esa función me va a devolver el mismo de retorno, yo puedo confiar en que el valor de caché no lo necesito calcular otra vez, una vez es suficiente. En la parte de immutable, que es la de la izquierda, tenemos la función memorize, esto lo tenemos en ambos lados, y simple y llanamente es una función a la que le pasas una función
una high order function, se crea un objeto caché, esta función retorna otra función que ya recibe los argumentos reales que recibiría la función que le has pasado. En base a esos argumentos se hace un stringify, es decir, crea un string para poder hacer la clave que vamos a añadir en la caché con los argumentos que ha recibido esa función. Volvemos a lo mismo, misma entrada, misma salida. Por tanto, si guardamos exactamente los argumentos que ha recibido esa función y más adelante nos pasan exactamente esos argumentos, sabemos que podemos recogerlo de caché y devolvérselo. Entonces hacemos un stringify de los argumentos, almacenamos en la caché el valor, pero con una condición. Comprobamos si la clave está en la caché. Si la clave está en la caché, pues directamente devolvemos el valor de caché y obviamente no calculamos nada. Aquí es donde nos ahorraríamos el tiempo de cómputo. Pero si la propiedad, que sería los argumentos convertidos a string, no está en la caché, quiere decir que no ha sido almacenado previamente, es decir, que nos han pasado unos argumentos diferentes a los anteriores. Y entonces pues calculamos lo que necesitemos con la función, pasándole los argumentos con el split operator y se lo asignamos a la caché. Básicamente pues aquí es el condicional, si la clave está en la caché, pues te devuelve el valor en caché, si la clave no está en la caché, pues se calcula con la función y devolvemos el valor en caché. Es decir, una caché típica, o sea, tampoco es nada del otro mundo. Si habéis hecho una caché, no creo que os parezca extraño o extrañamente extraño. Luego aquí he creado una función que se llama getNumberArray, que básicamente es para generar un array de números. Y simplemente es eso, tú le dices la longitud que va a tener el array y cómo se va a generar con el callback y te genera un array con números. Y en este caso tengo un size, o sea, el tamaño que va a tener ese array, lo he puesto en 20 millones. Por si no conocíais esto, se pueden poner los números separados con barra bajas. Y así podéis separar para que sea más visual en vez de tener que escribirlo así, que no se entendería nada. ¿Sabes? Que ves hoy un número y tú, a ver exactamente cuánto es y te tendrías que poner a contar, a ver, 3, 20 millones. De esta forma se ve mucho más claro, se ve claramente 20 millones. Y internamente el compilador se lo toma igual que si hubiera puesto el 20 millones. Pero no facilita la legibilidad, que eso es lo que queremos. Luego lo que hacemos es rellenar el array, porque lo primero que necesitamos es rellenar el array. Creamos una función que genere un número, un random integer. Ese random integer se genera con el número que le estemos pasando aquí. O sea, ese sería el número máximo. Y básicamente pues hacemos lo típico para generar un número aleatorio. Hacemos más random, lo multiplicamos por el número y como queremos que sea un entero, pues hacemos más floor para que nos quite los decimales. Luego aquí generamos el array, hacemos getNumberArray, ponemos el tamaño y le pasamos el callback de con random integer. Esto quiere decir que por cada valor que le hemos indicado, en este caso los 20 millones, pues va a generar un entero aleatorio en el rango de 20 millones, en este caso. Básicamente en cada va a ejecutarse 20 millones de veces y va a elegir un número aleatorio entre 0 y 20 millones sin incluir los 20 millones y ya está. Por tanto, puede incluso haber valores seguro sería lo normal que entre 0 y 20 millones que no se hayan añadido, porque al fin y al cabo pueden añadirse duplicados. Ahora, ¿qué es lo que he hecho? Lo que he hecho es una función aquí abajo. Esto una vez que hemos rellenado el array, tenemos el console time, que nos sirve para medir el tiempo que ha tardado en realizarse una operación. Con el string que tiene dentro, así identifica que cuando hacemos el timeEnd tiene que hacerlo específicamente de este counter, por si tenemos múltiples. Y aquí también le he puesto los nombres en cuestión. Esto puede ser el nombre que queráis, siempre que sea único por cada timer. Y luego creamos la función indexOfMemoized, qué nombrecito. Y lo que hacemos es al array, el método indexOf, se lo pasamos. Hay que pasárselo con un binding del array, porque si no lo pasamos con un binding del array, ya sabéis cómo funciona en JavaScript, que perderíamos el this propio del objeto y al final sería un defined o sería el de la función memoized, dependiendo de si estamos en el modo estricto o no, en fin, películas varias. Así que tenéis que acordaros de si hacéis algo así, siempre si pasáis el método de un array o de cualquier cosa o de cualquier clase o objeto, siempre tenéis que hacerle el binding. Entonces le pasamos el método indexOf, que lo que hace es buscar el índice dentro del array. Y aquí es donde viene la gracia, tenemos un array de 20 millones. Es decir, buscar un índice aquí es relativamente costoso, sobre todo si intentas buscar varios. Entonces me parece interesante, si yo me he comprometido a que mis arrays no se van a modificar, pues si yo quiero buscar un índice dentro de ese array,
al yo saber que ese array no se va a modificar, puedo cachear los índices conseguidos anteriormente. Entonces, si yo intento buscar múltiples veces y intento buscar un array, hay un índice, otro, y llega, bueno, un valor que me devuelva el índice, que es lo que hace IndexOf, y yo intento buscar uno, otro, y en muchas ocasiones se va a repetir, a lo mejor pues intento buscar el índice del mismo valor, pues si me lo vuelves a pedir te lo devuelvo de caché, que va a ser mucho más rápido. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es el IndexOf propio de los arrays, y lo que os digo, IndexOf lo que hace es que te devuelve el índice para un valor que tú le pases. Si por ejemplo le dices, oye, el número 3, ¿qué posición tiene en el array? Pues te devuelve el índice en cuestión, o te devuelve -1 si no lo encuentras. Luego tenemos aquí num2find, que es el número que nosotros vamos a buscar. Simplemente generamos un número aleatorio entre 0 y 20 millones, que ese es sin incluir 20 millones. Entonces buscamos ese número en el array. Podría ser que no estuviera, por eso aquí de hecho tengo una opción de not found, porque claro, ten en cuenta que se está rellenando con números aleatorios, entonces puede ser que uno de los valores que estemos buscando no esté. Y por tanto tenemos que manejar ese caso. La cosa es que una vez llegados aquí, ya buscamos con esta función el número en cuestión. Y esta es la versión no cacheada, es decir, lo que tarda en la primera ejecución en buscarlo. Y esta es la versión cacheada, que es que cuando se lo pedimos que nos lo vuelva a retornar, pero ya está cacheado. Luego aquí al final simplemente lo que hacemos es verificar si el índice que te devuelve no es -1, es diferente de -1. Si es diferente de -1, pues te lo muestra aquí. Si no es diferente, te dice lo que no lo ha podido encontrar. Ya está, eso es todo. Si lo ejecutamos, para que sea ahora más claro, si veis ha tardado un poquito porque en rellenar el array ha tardado cerca de 3 segundos. Y luego dice index found y te dice el número este aberrante del índice, que serían 3.618.222. O sea, en el no cacheado ha encontrado el índice y ha tardado cerca de 8 milisegundos en encontrarlo. Luego, en el siguiente, ha devuelto también el índice correcto, que es en este de aquí, en el que ya está cacheado, porque ya hemos llamado por primera vez a indexOf_memoIZ. Pues cuando hace el indexOf en la parte cacheada, para que veáis la diferencia, ha pasado de tardar 8 milisegundos a tardar 0,08 milisegundos. Estamos hablando de 95 veces más rápido. Y esto obviamente habría que hacer una media ejecutándolo con distintos valores porque depende. Si por ejemplo el índice coincide, o sea el valor del que queremos buscar el índice coincide que está al principio del array, va a tardar mucho menos. Si coincide que está al final, va a tardar mucho más. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Pero en este caso, simplemente en este caso, hemos alcanzado un resultado de que va 95 veces más rápido. Y si tuviera que buscar, porque este de hecho es el 3.618.222 de los índices, y hay entre 0 y 19.999.999. Todavía le quedan un montón de valores por recorrer, es decir, que esto podría haber sido bastante más lento, quizá el doble o el triple más lento. Y esto, cuando nos lo devuelva de caché, seguiría tardando lo mismo. Por tanto, ya no serían 95 veces, sino muchas más. Vamos a probar a ejecutarlo otra vez, a ver si se da algún caso de ese estilo. Este, por ejemplo, lo ha encontrado en el 17.088.550, que está muy cerca del final. Si veis, este ya ha tardado 35 milisegundos, cuando este ha tardado 0.1 milisegundos. Si volvemos a hacer la comparación, casi 300 veces más rápido. Para que veáis un poco. Seguramente, pues en el caso medio sería lo lógico, serían unos 150 veces más rápido. No está nada mal, ¿no? Estamos hablando de que en el tiempo que recuperas un valor, estás recuperando 150. Y además, no solo eso, sino que estás haciendo que el procesador trabaje menos, porque no tiene que realizar la búsqueda, sino simplemente, que esto está en caché, pues toma, y ya está. Y no trabajo más. Que ya, tened en cuenta eso, ya no es solo el tiempo que tarda, sino que no estáis haciendo trabajar más a la CPU, que siempre se agradece. Pues en esto consiste la memorización. He querido coger un ejemplo diferente a los típicos que suelen poner el tema de. Que se suelen poner los ejemplos de la progresión de Fibonacci o del factorial y tal. Y os lo he comentado el tema del factorial, pero os he hecho, pues mira, un ejemplo con un array literalmente, que a lo mejor tengas que ir con ciertos datos. A lo mejor imagínate en tu aplicación, pues lees un archivo cada cierto tiempo y tienes ese archivo ahí y lo tienes. No sé, a lo mejor durante una hora lo tienes en memoria y estás obteniendo los datos y lo escribes cada cierto tiempo.
pues todo ese tiempo que lo tengas en memoria puedes tirar de esta caché. Y al tirar de esta caché vas a estar acelerando muchísimo el acceso a esos datos. Sí es cierto que vas a añadir un coste en memoria, pero vas a reducir notoriamente el coste en computación, en procesador, y es mucho más barato la memoria normalmente que el procesador. Aparte, para llenarla, tened en cuenta que muchas veces estos son pequeñas cantidades de datos. Para llegar a llenar la RAM con eso, tienes que esmerarte bastante, no es tan sencillo. Y luego, si vamos a la parte que tenemos aquí, que es la versión de Memois, pero, o sea, es exactamente igual lo que es la función en sí, pero en este caso tenemos aquí, bueno, espera, voy a cerrar la terminal para que se vea mejor. Pero en este caso tenemos aquí lo mismo, lo del Gen Number Array. He puesto el tamaño en 100 porque en este caso no me interesa hacer una prueba de rendimiento, sino que quiero que sean números más pequeños para que podamos visualizarlo fácilmente, porque la idea es ver que está funcionando mal. En el caso este puede variar el valor que nos devuelve. Y puede variar en este caso por culpa de la mutabilidad. Vamos a verlo. Aquí tenemos el random integer, que ya hemos visto todas las funciones. Generamos el array con el gen number array. Number de array. En este caso lo estamos generando en vez de con aleatorios. Simplemente estamos generando literalmente números del 1 al 100. Utilizamos el índice que empieza en 0 y le sumamos 1, así que empieza en 1 hasta el 100. Porque el size que le hemos puesto es 100. Así que vamos a encontrar dentro de este array números del 1 al 100. Luego tenemos el index of memoized, igual que lo teníamos aquí. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que como nosotros permitimos la mutabilidad, bueno, aquí tenemos el number to find, que es el número que vamos a buscar, que le sumamos 1 por el tema de que aquí a los índices le estamos sumando 1, por lo que no puede empezar en 0, tiene que empezar en 1, por lo que 0 no va a estar seguro. Y bueno, a lo que iba, el problema que tenemos aquí es que si revisamos, aquí imprimimos el índice, primero lo buscamos antes de hacer nada, y luego nuestra aplicación pues estamos funcionando tal cual, haciendo, y cogemos ese array y decimos, oye, pues yo quiero cambiar este índice por este otro valor. Vamos a hacer esto más grande. Quiero cambiar este índice, la típica asignación de yo digo, oye, pues en el índice este, que en este caso he utilizado expresamente el índice que nos ha devuelto de caché, pues en este índice, por favor, ponme en el array este otro valor, que simplemente lo que estamos haciendo es el mismo valor entre 2 y quitándole los decimales. Por tanto, aquí hemos cambiado el valor que se encuentra dentro del array y que está cacheado. Es decir, que cuando nosotros busquemos el número después, el número nos va a dar un índice, pero cuando vayamos a buscar el array, ese índice va a ser otro número. Vamos a verlo. A ver, ampliamos esto. Vamos a hacer node mutable. Y vamos a ver. En primer lugar nos imprime el índice, que es esto que tenemos aquí, que es básicamente el número a buscar era el 91 y su índice es el 90, que bueno, como hemos generado aquí 1, 2, 3, 4, pues es lógico que fuera el 91, porque es el índice, estamos generando el array con el índice más 1, entonces el valor que hay contenido es el 91, porque el índice es el 90, tiene sentido. Entonces hemos encontrado aquí, donde está imprimido, aquí tenemos el node find, hemos encontrado el 91, bueno, no hemos encontrado el 91, queremos buscar el 91, y aquí dice que lo ha encontrado, que ha encontrado 45 en lugar de 91, que es este que nosotros estábamos buscando, para el índice 90. ¿Por qué? Porque con nosotros lo hemos actualizado aquí, si lo veis, 91 entre 2. Si luego quitamos los decimales, nos daría 45. O sea, nada raro, ¿no? Supongo. Si le quitamos los decimales, que es este punto 5, pues quedaría 45. Pues ¿qué es lo que ha ocurrido? Que como hemos modificado el array, ahora cuando nosotros decimos, oye, dame el índice del número 91, nos va a devolver el índice del número 45 porque lo hemos actualizado. Entonces, si nosotros permitimos la mutabilidad en los arrays, no podríamos utilizar la función memoized sobre ellos o sobre sus métodos, porque en el momento en el que lo usáramos, y quedara cacheado y luego más adelante nosotros actualizáramos ese array, ese valor de caché sería erróneo y por tanto nuestra aplicación funcionaría mal. Espero que se entienda. Si no, pues dejármelo en los comentarios. De todas formas, si queréis hacer pruebas y tal, ya sabéis que tenéis el repositorio en la descripción y podéis ir a ver commit por commit, hacer vuestras pruebas, a ver qué pasa, qué no pasa y sacar vuestras conclusiones. Vamos a pasar al siguiente. Y en este caso vamos a hablar de la concurrencia, que aquí lo podemos ver de forma muy fácil con el tema de las promesas en JavaScript.
en otros lenguajes con los futuros, cuando estamos trabajando con multihilo, todo este tipo de cosas, pues nos implicaría concurrencia. Entonces, bueno, aquí tenemos simplemente un array de usuarios. Esta es la parte de immutable, como lo queréis decir. Y tenemos aquí los usuarios. Simplemente tenemos 3 usuarios con 3 IDs y 3 nombres de usuario. Luego simplemente he hecho aquí un método típico, como podemos tener para acceder en base de datos y tal, users in IDs. Es decir, le decimos un conjunto de IDs en un array y nos devuelve los usuarios que tienen esas IDs. Y si veis aquí, literalmente lo que hace es un timeout para simular que está yendo una base de datos o algo similar. Se espera 100 milisegundos. Esto devuelve la promesa en cuestión. El timeout lo que hace dentro es el resolve de la promesa y este resolve recibe users.filter y aquí filtramos por ides.includes user_id. Es decir, si las IDs que nos han pasado como parámetro tienen el user ID que nosotros estamos recorriendo, porque al fin y al cabo lo que estamos recorriendo es este array, entonces va con este primero y dice, oye, el 1 está en las IDs, vale, pues lo saco. El 2 no, pues no. El 3 sí, pues lo paso también. Y lo que hace es devolverte el array excluyendo los que no están, los que sus IDs no están en el array. Entonces, si aquí vamos, tenemos IDs, en este caso simplemente le hemos pasado el 1, por lo que esto debería devolvernos solo solo el primero. Luego le hemos hecho users in IDs, le hemos pasado las IDs y simplemente hemos hecho un punto .den console.log para imprimir, en este caso, los usuarios que haya encontrado, porque es lo que nos pasa aquí en el resolve. Y por tanto lo que va a recibir el den, o lo que recibiríamos si hiciéramos await dentro de una función. Luego estamos haciendo un full IDs, estamos pasándole las IDs que ya teníamos, otra ID nueva que queremos sacar, y estamos haciendo de nuevo la petición de, oye, pues tráeme las full IDs. Y full IDs en este caso sería el 1, que es esta ID de aquí, y el 3, entonces nos devolvería este y este. Vale, vamos a verlo. Aquí he puesto un breakpoint sin querer. Si hacemos node immutable, vemos que funciona correctamente, es decir, el primero tiene el 1, por tanto nos devuelve solo el primer usuario. Y el segundo tiene el 1 que tenía en el array anterior y el 3, y por tanto nos devuelve el ID1 y el ID3. Todo en orden. Pero ahora viene la fiesta. ¿Qué pasa en el lado mutable de la vida? Pues tenemos la misma estructura con el user in IDs, pero hay un cambio. Y es que nosotros tenemos aquí IDs, nosotros le pasamos el 1 a user in IDs, ¿vale? Igual que lo hacíamos aquí. Entonces esto me debería devolver, este de aquí me debería devolver el primer usuario, igual que antes. Y en el segundo lo que hacemos es que le hacemos un push a este array, añadimos el ID3 y se lo pasamos a la otra función. Por tanto, como le he hecho el push del 3, quiere decir que IDs contendría el 1 y el 3. Como contendría el 1 y el 3, pues también me devolvería este primero y este último, esos dos. ¿Qué va a pasar cuando lo ejecutemos? ¡Hala! Si me han devuelto los dos lo mismo. ¿Por qué? Because of mutability. Lo que ha pasado es que nosotros recordad que estamos pasando como referencia esta IDs aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que entre que el servidor, en este caso hemos simulado el tiempo que tarda en responder el servidor con el timeout, pero ponte en un caso real, entre que el servidor responde, no responde y todo este tipo de cosas, pues, o simplemente estamos haciendo algún tipo de operación en el DOM y vamos a hacer lo que sea, pues entre que eso ocurre, esas IDs son las mismas que aquí. Eso quiere decir que cuando nosotros hacemos el push, también va a afectar a estas IDs que hemos pasado aquí, porque son las mismas, la misma referencia a memoria. Por tanto, cuando llegue a resolverse la promesa, esas IDs van a tener el valor de 1 y 3, las dos. Y eso nos lleva al resultado de que ambas peticiones nos van a devolver tanto este como este, porque hemos modificado el array original. Cosa que no nos pasaba aquí porque lo que hemos hecho es literalmente pues, crear otra variable que sea full IDs, crear un nuevo array, pasarle las claves del array anterior y añadirle la nueva. Entonces aquí no hay ningún tipo de colisión, no se actualiza el objeto original. Al no actualizarse el objeto original, pues
pues estos problemas de concurrencia no los tenemos. Y esta es otra de las ventajas que tenemos. Todo lo relacionado con concurrencia, paralelismo, multihilo. Gracias a la inmutabilidad nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza, porque no vamos a estar actualizando referencias en memoria que se están usando en otra parte y por tanto afectando a lo que están haciendo esos otros hilos, esas otras partes de código, como lo queráis llamar. Y al evitar eso, simplemente lo que vamos a conseguir es ahorrarnos dolores de cabeza, y eso siempre viene bien. Por el tema de la concurrencia ya estamos, así que vamos a hacer checkout al 5. Ahora vamos a Referential Transparency, que en este caso ya tengo otro archivo distinto. ¿Qué es esto de Referential Transparency? Aparte de parecer grecorromano, pues lo que viene a significar es sencillamente poder sustituir expresiones por valores. En castellano, vamos a verlo. Aquí tenemos una constante a y una constante b y tenemos 4 y 5 asignados como valores. Si nosotros creamos una constante c y hacemos a más b, estaremos de acuerdo que poner a más b y poner 9 es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque primero son constantes. Al ser constantes no van a cambiar. Por tanto, esto va a valer 4 y esto va a valer 5 siempre. Y aquí estamos sumando esas dos constantes. Por tanto, el resultado de sumar esas dos constantes siempre va a ser el mismo exactamente. ¿Eso qué quiere decir? Que en situaciones como esta, el compilador puede directamente hacer esto e internamente sustituir ese a más b por 9 y no tener que calcularlo, sin más. Que obviamente a nivel externo no importa mucho, pero si es algo que se está haciendo dentro de funciones y tal, pues todos esos cálculos te los evitas. Y en esencia eso viene a ser la Referential Transparency. Poder coger expresiones que nosotros hemos creado y como esas expresiones siempre devuelven el mismo valor, si se crean de una cierta forma, pues al devolver el mismo valor podemos sustituirlo por el valor directamente. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo, para la redundancia, con add, y es la misma idea. Hemos creado una función que es a más b y suma a más b. Y esto es lo mismo, tenemos result y add 2 y 1, pues en este caso perfectamente el compilador puede sustituirlo por 3. Porque da igual lo que hagas, 2 más 1, que además en este caso está expresado como valores directamente ahí, 2 más 1, o si son constantes también te sirve, igual que hemos hecho aquí. 2 más 1 siempre va a ser 3, como 2 más 1 siempre va a ser 3, pues el compilador puede sustituirlo por 3 y no lo vuelve a calcular nunca más en la ejecución. Y viene a ser que podemos coger expresiones, sustituirla por sus valores y obtener el mismo resultado, lo cual lo hacen muy bien las funciones puras, como por ejemplo en este caso, al ser una función pura podemos hacer esto. Al ser una función pura y pasarle valores que son constantes, en ese momento automáticamente el compilador puede sustituirlo y ya está, porque siempre va a devolver el mismo valor. Pero no importa lo compleja que sea la operación, siempre puede hacerlo realmente. Por lo que al final es una optimización que puede hacer por debajo ese compilador, por eso también es muy interesante, puede utilizar constantes siempre que se pueda. Obviamente con los objetos no aplica, porque ya sabéis que los objetos se pueden mutar igualmente, aunque no se pueda cambiar la asignación de la variable como tal. En estos casos sí es útil. Y os dejo ahí el concepto. No porque lo tengáis tanto en cuenta en el sentido de que vayáis a estar pensando cómo optimizar con esto, sino si simplemente tenéis el punto de estar haciendo funciones puras y de definir como constante todo lo que sea posible, pues ya vais a aprovechar esta característica sin más, sin tener que hacer nada especial. De hecho, incluso, esto no estoy seguro, incluso creo que JavaScript, si detecta que una variable no cambia, aunque no sea constante, también lo hace. Vamos a ir al siguiente commit. Y ahora vamos con el Structural Sharing. Algo que, no sé, se suele hablar mucho de JavaScript y mucha gente incluso lo critica, es que cuando tú copias un objeto, solo se copia, o sea, no se cambia la referencia de los objetos que estén anidados dentro. Por ejemplo, en este usuario, si yo creara un nuevo usuario directamente desde este, como en este caso, así pasándole el Sprite Operator y le añadiera un nombre de usuario distinto, tanto address como profile conservarían la misma referencia en memoria, es decir, no ocuparían más espacio en memoria, pero también si modificas estos objetos, estos objetos con estas claves aquí dentro, vas a afectar a todas las partes donde se hayan duplicado. Pero como de nuevo vamos a tener la norma de que no vamos a modificar los objetos, sino que los vamos a copiar, vamos a crear un nuevo objeto cuando queramos actualizarlo, pues esto no va a ser un problema.
De nuevo, si cumplimos las normas no vamos a tener problemas. Ese es el resumen. Entonces, ¿y qué ventaja nos da esto? Pues os lo he dicho antes. Al estas referencias mantenerse, nos da la gran ventaja de que no vamos a ocupar más espacio en memoria. Es decir, yo cuando hago esta copia y creo updated user con un nuevo nombre de usuario, solo se van a actualizar estos dos. Realmente solo se van a copiar realmente esos dos. Estos dos objetos se van a mantener ocupando exactamente el mismo espacio en memoria, no van a ocupar más. Si esto fuera un objeto super mega ultra enorme, no ocuparía más espacio. Nada más. Ni un kilobyte más, ni un byte más, no importa. Nada más. Porque va a usar esa misma referencia. Lo único que se copia son las claves del objeto. Pero claro, las claves del objeto normalmente no va a ser preocupante que se copien porque suelen ocupar bastante poco espacio, sobre todo si lo comparamos con el objeto completo. Si vemos aquí los ejemplos que hemos hecho, vamos a ejecutarlo y lo analizamos. Bueno, de hecho, ya que solo es un archivo, vamos a ejecutarlo directamente desde aquí. Y vamos a encoger esto un poquito. Si revisamos, aquí he hecho la comparación y aquí tenemos updated user y comparamos el usuario con el usuario actualizado. En este caso nos devuelve que es false, porque recordamos que lo que compara son las referencias en memoria. Y claro, este objeto lo hemos actualizado, como podemos ver aquí. Pero en cambio, si comparamos user.address, como estamos haciendo aquí, y updateuser.address, nos va a devolver true, que sí son iguales, porque es la misma referencia en memoria, entonces no se ha duplicado la información. Y con el profile igual. Si lo comprobamos, nos va a devolver true, porque no se ha, se ha mantenido la referencia a ese objeto que estamos guardando en la key de profile. Solo se ha duplicado la clave, lo que es el texto profile como tal, asociado a ese objeto. Pero la referencia es exactamente la misma. Con lo cual, el structural sharing lo que hace es que, como su nombre indica, no sé si en español sería estructuras compartidas o compartir estructura. Bueno, la idea al final es que si tienes una estructura de objetos que tienes anidados unos dentro de otros, si modificas el padre, los hijos van a seguir teniendo la misma referencia en memoria. Y por tanto, eso te va a servir para ahorrar en memoria, que mucha gente tiene la preocupación esta de si estoy copiando los objetos se me va a llenar la memoria tal. Es muy difícil que eso te ocurra porque al copiar los objetos, como se hace con este shallow copy, esta copia superficial, que solo se copia lo que realmente se necesita copiar y lo que se puede mantener en la referencia, como los objetos, los arrays y demás, se mantiene, a no ser que tú específicamente copies ese objeto, pues mantendríamos el uso de memoria bajo de todas formas. Si nosotros hiciéramos aquí en update user y nosotros actualizáramos el profile, para que viéramos el ejemplo, entonces sí cambiaría. Ahora hacemos nosotros aquí, por ejemplo, .user profile y el profile tiene un nickname. Vamos a cambiarle el nickname y ejecutamos esto. Y si veis, ahora la comparación de user profile con update user profile devuelve false, porque ahora sí se ha cambiado la referencia en memoria. Por tanto, evitemos copiar lo que no necesitamos, solo copiemos lo que vamos a necesitar modificar, porque ya por debajo JavaScript va a hacer lo que tenga que hacer para que todo se mantenga optimizado. Y eso es todo lo que tenía que decir sobre Structural Sharing. Así que vamos a pasar al siguiente commit. Vamos a ver un ejemplo de undo y redo, es decir, de deshacer y hacer, que es otra de las cosas que nos permite la inmutabilidad. Y simplemente aquí he creado una variable states que tiene undo como propiedad y redo como propiedad, que básicamente en undo vamos a acumular los que podamos deshacer y en redo lo que podamos rehacer. Cuando hayamos deshecho, pues lo que podamos hacer después. Tenemos aquí un estado muy simple, que simplemente, bueno, loget true, premium false, un usuario inventado y una lista de to-dos. Luego tenemos aquí un prepend state, que simplemente recibe un tipo, prepend state, lo que utiliza es estas dos claves de undo y redo, que nos sirve para añadir un nuevo estado para poder deshacerlo después o rehacerlo. Es decir, obviamente tenemos que ir almacenándolos aquí para luego poder hacer uso del hacer y rehacer, del deshacer y el rehacer. Luego tenemos otra función que es append to do. Append to do lo que hace es que copia el estado y añade
la nueva to-do que tú le estés pasando. Como veis, lo que hace es una copia del estado en lugar de actualizarlo como tal. ¿Por qué? Porque además, si luego nosotros hacemos el prepend state, si modificáramos el original tendríamos el problema de que al actualizar aquí, nosotros estaríamos actualizando también el que está almacenado aquí para hacer undo o redo. Entonces llegaremos al punto en el que no podríamos deshacerlo porque tendríamos exactamente la misma referencia en memoria. Sería una tontería. Por eso lo que hacemos cuando añadimos el to-do es copiamos todos los valores del state, pero en el caso de los to-dos, pegamos las to-dos, o sea, ponemos en el array las to-dos con el split operator que hubiera y añadimos la nueva to-do. Aquí con el state lo hacemos al revés, porque si por ejemplo esto fuera redo o undo, cualquiera de los dos, lo que hace es que añade el estado al principio porque es más fácil acceder. Si luego quiero decir deshacer, pues pongo el index 0 en vez de tener que poner el índice último del array, ¿sabes? Me es más fácil irlo apilando al principio. Luego tenemos states, que es esta variable de aquí. Y lo que hacemos es un prepending state, que nos devuelve, esto nos devuelve states, es decir, nos devuelve una estructura como esta. Y se la asignamos a states. En este caso estamos añadiendo un state, el estado actual que tenemos, para poder hacer un undo más adelante. Luego hacemos el append to do, que es la función esta que hemos visto aquí, que añade la to do aquí. Y este append to do lo que va a hacer es, pues le añade un ID para la to do y un mensaje, en este caso make the bed, hacer la cama. Imprimimos, que ahora lo veremos cuando lo ejecutemos, y luego aquí hacemos otro undo, la misma estructura, y añadimos otro to do y en este caso record the course, grabar el curso. Volvemos a imprimirlo y luego aquí tenemos el state undo y lo que recibe es el states y el index. Esto es lo que os decía, que como tengo que pasarle el índice, pues prefiero pasarle el 0 para que me deshaga el 0 y me lo esté apilando en orden inverso y me es más fácil como usuario para mí, bueno, como programador para mí, ir eligiendo que quiero que me deshagas justo el último que he hecho y no tener que ir al final del array y hacer el punto length -1 y todo ese tipo de cosas que es mucho boilerplate. Entonces, en este caso, esto es lo que hace el state undo, lo que hace es que te devuelve un objeto con el state y le pone el state del undo, del índice que tú le pongas. Si aquí le pasamos 0, que es lo que vamos a hacer, pues simplemente lo que hace es que le pone el 0. Es decir, en este array que tenemos aquí, coge el valor 0 que esté aquí almacenado y se lo marca al estado. Luego states es un objeto, lo que hacemos es que le pasamos los estados en cuestión. Bueno, espera, me he ido a redo. Le pasamos los estados en cuestión, que es la misma estructura de undo redo. Y en el caso de undo, lo que hacemos es lo mismo con el tema de las to-dos que habíamos visto aquí. Pues hacemos la misma idea de que le hacemos un slide index +1. Esto lo que hace es que borra el primero y carga todos los demás. Bueno, borra el primero, dependiendo del índice. Si el índice es el 0, pues lo que hace es que el primero lo quita y mantiene todo el resto del array. O dicho de otra forma. Node. Y ponemos un array que sea 1, 2, 3, 4. Si hacemos slice, como lo tenemos ahí, ponte que nosotros decimos, oye, quiero recuperar el estado 0, que sería el 1 que tenemos ahí. Pues hacemos el 0 más 1, que es lo que estoy haciendo aquí, el índice que yo le pase, más 1, y obtengo eso. Si yo, por ejemplo, le pasara al índice, oye, quiero recuperar el estado 1, pues me tendrías que borrar los dos estados anteriores, porque no quiero mantener esos estados ahí, porque a lo mejor, si yo cargo el estado 1 y mantengo el 0 que tenía antes, a lo mejor ese estado 0 sin el 1 ya es incompatible, entonces prefiero borrarlo y directamente dejar todos los que están por detrás. Entonces lo que haría aquí, bueno, si el índice fuera 1, bueno, 12 claro que no, si el índice fuera 1, lo que tendríamos es el 3 y el 4, es decir, nos quedamos con estos dos de aquí y hemos borrado los dos primeros. Eso es básicamente lo que hace. Entonces eso, guardamos aquí en el undo todos menos los que ya hemos eliminado para cargarlos. Y en el redo es la misma idea, simplemente que en vez de la parte del array de undo, lo hace con redo. Ya está. Recibe como variable states y index. Y devuelve state y states. Que esto lo devuelve porque ahora lo vamos a asignar. Es decir, si veis estamos aquí utilizando una asignación desestructurante.
para asignar al state y a los states. Eso básicamente lo que está haciendo es asignarle a estas dos variables los valores que ha retornado state_undo, undo y state_redo. Entonces aquí lo que hacemos es el undo y primero hacemos el prepending state, porque tenemos que añadirle para poder hacer redo más adelante. Es decir, antes de hacer un undo, tenemos que añadir un redo. ¿Sabéis lo que quiero decir? Para luego, si queremos volver a rehacer ese cambio, poder hacerlo. Y una vez que añadimos el redo, le hacemos el undo y de nuevo aquí volvemos a hacer lo mismo, volvemos a hacerle el redo y luego un undo y simplemente lo mismo pero al revés, pero en este caso con el redo. Hacemos un undo y hacemos el redo. Vamos a verlo ahora como resultado, porque esto lo he pasado rápido porque eso se imprime por consola ahora y va a ser más fácil. Si hacemos node, bueno, de hecho, de nuevo, si es un único archivo, puedo hacerle así. Vamos a ampliar esto. Pues si vamos aquí, en primer lugar tenemos el save to do que tenemos aquí, que simplemente lo que hemos hecho es el append to do previamente y el prepend state. Lo que hacemos es guardamos un to do, luego más adelante guardamos un segundo to do, que es esto de aquí, y ya tenemos dos to dos dentro del state, que de hecho aquí lo estamos verificando porque hace state.todos. Luego tenemos el state_undo que se declara, el state_redo, y aquí hacemos el undo. El primer undo, obviamente lo que hace es que te deja con el primer valor que habías añadido, es decir, te carga el estado en el que esta segunda no existe y solo existe la primera. Al hacer undo. Lo digo de las dos formas porque para que sepáis cómo se pronuncia y para que también la gente que no sepa inglés pues no se pierda. Luego, al hacer el segundo undo, que es el que tenemos aquí, veis que se queda un array vacío y es lo lógico, porque antes de empezar estaba un array vacío en el estado. Luego hacemos el redo para dejarlo como lo teníamos con los dos to-dos. Y en el primer redo que tenemos aquí ya se nos añade el primer valor que teníamos y si hacemos el segundo redo se nos añade el segundo. Básicamente lo que hemos ido cargando los estados en cuestión que realmente no los habíamos borrado. Esa es la gran ventaja. Como el estado se mantiene, no modificamos los objetos y lo estamos almacenando ahí dentro de un array, pues en ningún momento estamos perdiendo la información y podemos hacer el undo y el redo cuando lo necesitemos. Y estas funcionalidades son muy útiles, sobre todo cuando habéis usado interfaces gráficas y tal. El poder hacer undo y redo es una maravilla. No vamos a mentirnos. Entonces, pues en esto consiste básicamente. Simplemente es un undo y redo y nos estamos aprovechando de la inmutabilidad para no tener problemas a la hora de almacenarlo, porque recordamos, si actualizáramos aquí, el problema es que se vería reflejado en todo lo que hayamos almacenado aquí el cambio. Y eso sería problemático. La única otra opción sería almacenar, o sea, hacer un deep copy del objeto cuando lo almacenamos aquí, pero es obviamente mucho más lento. Si simplemente mantenemos la norma de que no lo vamos a modificar, simplemente insertamos el objeto en cuestión, creamos un nuevo estado con lo que necesitemos, lo modificamos, y esto es mucho más rápido que crear un deep copy, porque esto puede ser un objeto enormísimo. Crear un deep copy de ese objeto y ponerlo ahí. Así que con esto ganamos en rendimiento, aunque la gente dice que la programación funcionaria en mutabilidad hace que sean las cosas más lentas, pues realmente no. No hay mucho más que decir. De nuevo, esto lo vais a tener porque esto probablemente es un código algo más complejo y os recomendaría que os descargaréis el repositorio, le echarais un ojito e hicierais pruebas. Vamos a pasar al siguiente commit. Y este es... comprobar los cambios del estado por referencia. Hemos añadido una nueva función aquí que es state_was_update y literalmente lo que hace es que nosotros le pasamos el estado tal cual lo tenemos al iniciar como valor dentro de la función y luego simplemente esta función nos devuelve una a la que podemos pasarle el estado actual y lo compara con el estado que tiene aquí almacenado. Si las referencias no coinciden, asigna ese nuevo estado al asigna el current state al estado que teníamos previamente ahí y en caso de que sí sean iguales, pues simplemente retorna false porque no ha sido actualizado.
Por cierto, a lo mejor pensáis y decís, bueno, pero aquí estás violando la inmutabilidad, tal. A ver, en caso de estados hay que hacer estas asignaciones. O sea, en este caso asumimos la contraprestación de asignar la variable para ganar la prestación de poder hacer este tipo de comparaciones por referencia. No es algo, o sea, este tipo de asignaciones en general las debéis evitar, pero en este caso, cuando estamos trabajando con un estado global, es que ya de entrada el estado global y probablemente vamos a necesitar hacer asignaciones para poder funcionar. Las mínimas necesarias. Porque de nuevo al final vamos a hablar del tema de que la mutabilidad es un mal necesario, o sea, en muchas ocasiones hace falta. Simplemente hay que limitarla y hacerla solo cuando realmente es necesario y solo cuando es una buena solución. Entonces eso, esta función en esencia nos devuelve si el estado ha sido actualizado. Y si veis, no necesita verificar por valor cada una de las propiedades, nada. Si ha cambiado la referencia, se ha cambiado. ¿Por qué? Porque tenemos la norma de que cuando actualicemos el estado, creamos un nuevo objeto. Entonces cambia la referencia. Por lo que sé en un instante si el estado ha cambiado. Si vamos aquí. Bueno, vamos a... No sé si hay algo más por mostrar por aquí. No, simplemente hacemos la impresión. Tenemos lo mismo de antes del prepending state, de añadir las to-dos. Y vamos a ver lo que ocurre. Si ejecutamos este código y vamos a ampliar esto. Si nosotros vemos aquí, en primer lugar, cuando nosotros cogemos esta función de state_was_date, la definimos, pues hacemos una prueba y le pasamos el estado, que ahora mismo, pues claro, no ha cambiado. O sea, solo ha pasado una línea desde que declaramos la función, así que no ha cambiado. Así que esto pregunta si fue actualizado, si no fue actualizado, pues te devuelve false. Y si fue actualizado, te devuelve true. Entonces, en el primer caso, como no ha ocurrido todavía nada, pues false. Un poco después, ¿qué es lo que ocurre? Que guardamos el primer to-do aquí. Al guardar el primer to-do, tenemos un nuevo to-do dentro del state, que lo imprimimos aquí. Y si ahora comprobamos si el estado ha sido actualizado, devuelve true. Pero si lo volvemos a verificar justo después, nos devuelve false. ¿Por qué? Porque ya ha almacenado aquí el nuevo estado. Esta comparación resulta en que el estado es diferente del estado actual, pues automáticamente se almacena el nuevo estado. Entonces cuando lo volvemos a llamar, nos devuelve false, como es razonable. Más adelante, pues volvemos a hacer otro append y le añadimos al estado otra to-do nueva. Y si volvemos a verificar si fue actualizado, nos devuelve que true. Y ya veis, sabemos si ha sido actualizado simplemente por comparación de referencia. Igual en este objeto no hace la inmensa diferencia porque no es un objeto enorme. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de cuando estás trabajando con Vuex, con Redux, con este tipo de estados gigantescos, o si tenéis alguna caché enorme dentro de vuestro sistema de backend y necesitáis hacer algún tipo de comprobación de si ha cambiado o no ha cambiado. O sea, en resumen, si tienes un estado con una gran cantidad de propiedades y de valores, esto puede hacer toda la diferencia de rendimiento. Primero porque te ahorra complejidad, porque comparar todos los valores y claves dentro de un objeto es complejo y molesto. Y segundo, que además te ahorra rendimiento. Te queda algo tan simple como esto y encima rinde mejor. No se puede pedir más. Y ahora vamos a ver otro ejemplo en el siguiente commit. Y en este caso vamos a verificar el mismo rollo, pero sabéis que aquí, por ejemplo, tenemos user y tenemos todos como objetos anidados dentro de este objeto state. Pues he creado dos funciones, una que verifica si el usuario ha cambiado y otra que verifica si las to-dos han cambiado, específicamente esas dos. Sí, o sea, es la misma idea que antes, lo que pasa que en vez de comparar el state como tal, comparas state.user con currentstate.user. Simplemente es eso, es el cambio. Todo el resto es igual exactamente. Entonces si ejecutamos esto, es la misma idea que antes. Ahora comprueba aquí, justo después de haberlas creado las funciones, que obviamente todavía no ha habido ningún cambio en el estado, pues verifica, oye, ¿las to-dos han sido actualizadas? Bueno, espera, nos está cargando entero. Ahí está. Aquí este es el primero. Y ahora aquí comprueba, ¿el usuario ha sido actualizado? False. Y es cierto, como aquí todavía no ha pasado nada, no ha sido actualizado. Y ahí dice, ¿las to-dos han sido actualizadas? False. De nuevo, no ha pasado nada todavía. Si seguimos, aquí ya ha habido un append to do, que es esto que estamos viendo aquí. Y si ahora verificamos, oye, ¿el usuario ha sido actualizado? False. ¿Las to-dos han sido actualizadas? True, porque hemos añadido una nueva to-do.
justo antes. Entonces, true han sido actualizadas, ¿veis? Podemos traquear los cambios incluso en el árbol, es decir, decimos, a ver, el estado ha cambiado, bueno, vamos a verificar, estas propiedades esta ha cambiado, vale, pues entramos en este árbol. Y de esta, ¿cuál ha cambiado? Entramos en este, y puedes llegar al punto justo que llegues al objeto exacto que ha cambiado, y cuando ya has llegado al objeto exacto que ha cambiado, ahí sí puedes hacer la comparación por valor, porque ya solo tienes que compararlo en un único objeto, y eso sí va a ser muy rápido, y ya dices, ah, exactamente ha cambiado esto, y si eres Vuex o Redux o algún tipo de sistema de este estilo, pues puedes actualizar de forma eficiente la template. Bien, nos hemos quedado aquí, y bueno, lo típico que lo mismo que veíamos antes, si vuelves a llamar el state_to_do was updated, te devuelve false la segunda vez porque de nuevo se ha actualizado con el nuevo estado y como se ha actualizado con el nuevo estado ya no ha cambiado la segunda vez que lo llamas. Luego aquí volvemos a añadir otro to-do y volvemos a hacer la verificación. ¿El usuario ha cambiado? False. ¿Las to-dos han cambiado? True. Y es aquí que hemos añadido la segunda to-do. Y como podéis ver podemos traquear de forma súper eficiente los cambios dentro de un objeto simplemente teniendo la norma de, oye, esto no se muta, se copia cuando hace falta. Y al copiarse, que de nuevo ya hemos visto que no es una copia porque está el structural sharing y por tanto no es una copia en el sentido que ocupe más espacio en memoria, sí va a ocupar más espacio en memoria, pero no la cantidad que la gente se piensa, no va a ser algo preocupante en la mayoría de los casos, porque va a compartir referencia a todos los objetos que tenga dentro. Y listo, básicamente en esto ha consistido la parte de la inmutabilidad, y ahora simplemente un pequeño inciso que supongo que puede confundir a la gente que no haya trabajado mucho con inmutabilidad y programación funcional y tal, y es el tema de la mutabilidad es un mal necesario, es decir, a ti te pagan por lo que llaman por side effects, o sea, esas cosas que ocurren, como por ejemplo actualizar un array o ese tipo de cosas que son side effects. Todo ese tipo de cosas a ti te pagan por añadir un registro a una base de datos, y por tanto cuando esa función que pide a la base de datos te devuelve un diferente número de registros cada vez que la llamas porque se han añadido nuevos datos, o el registro ha cambiado algún campo porque se ha actualizado en la base de datos. Entonces, claro, obviamente que la mutabilidad es necesaria. La cuestión es tener una estructura inmutable, un sistema lo más inmutable posible, y en las partes mutables utilizar esas funciones que tenemos que son inmutables para construir las partes mutables. Y cuando necesitamos hacer cualquier tipo de proceso, pues simplemente tener funciones que podamos predecir fácilmente qué es lo que van a hacer y que no modifiquen el estado de ninguna forma. Pero, obviamente, al final vamos a tener que tener otras funciones que deben ser las justas y necesarias, que van a acceder a base de datos, que van a conectarse a un Redis, que van a conectarse a un broker de mensajería como Rabbit, que van a hacer cualquier tipo de funcionalidad y que van a obtener información que va a ser variable dependiendo del momento en el que la pidas. Y por tanto no va a ser una función pura, la mires por donde la mires. Por tanto, el inciso viene a ser: la mutabilidad es algo necesario, simplemente no abuses de ella y evítala siempre que puedas, porque te vas a ahorrar muchos problemas como hemos visto en este vídeo. Dicho esto, dale like, comentario y suscribíos. Recordad que tenéis en la descripción la opción de donar al canal, tanto por PayPal, por Bitcoin como por Litecoin, y así apoyáis que siga haciendo este tipo de vídeos. Cualquier cosa que me queráis preguntar tenéis en los comentarios y hasta la próxima.